Buen día, soy el Padre Pedro Miguel Funes y hoy vamos a comentar un número del Catecismo brevemente, que es el número 185, bueno, el número 185 y el 186, que hablan de la profesión de fe. Aquí comienza diciendo en el 185, quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos que nos una en la misma confesión de fe. Quiere decir que aquí el catecismo está considerando la necesidad de que todos tengamos un lenguaje con el cual entendernos, así como en la vida diaria nosotros tenemos que comprender los mensajes que nos dan las otras personas. También cuando estamos en una comunidad de fe necesitamos tener un lenguaje común de fe. Y el credo nos da la oportunidad de establecer las bases de un lenguaje común y de una comunidad de fe. Por eso lo pone así. Me adhiero a lo que nosotros creemos. En el credo decimos, creo en un solo Dios. Pero diciendo yo creo, estamos uniéndonos a una comunidad que cree. Y entonces eso es lo que establece el número 185. Y entonces pasa al 186, que dice así. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Entonces ponen dos ejemplos. Uno que es de la carta de San Pablo a los romanos, y otra también de una carta de San Pablo, que es la carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a ver qué dicen esos textos. Aquí en la carta a los romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y siguientes, dice así. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo, el que cree en Él no quedará defraudado. Tenemos pues aquí una pequeña profesión de fe, una fórmula breve de lo que un cristiano cree. Te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Esa es la síntesis que San Pablo propone en estos momentos para los romanos de la fe. La síntesis de la fe. Tenemos otra síntesis que está propuesta en la carta a los Corintios, y ahí dice San Pablo, en primer lugar les transmito esto, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó de ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles, y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos. Bien, también encontramos pues aquí una síntesis de la fe. San Pablo transmite lo que ha recibido, no transmite algo que él se inventa, transmite lo que ha recibido. Y lo que ha recibido se sintetiza en esto, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó el tercer día, que se apareció a Pedro y luego a los 12, etc. Son pequeñas síntesis. De esa misma forma, la Iglesia, a través de los siglos, ha tenido que ir elaborando fórmulas breves para sintetizar lo que Dios nos ha revelado. Si nosotros pensamos en las Escrituras, pues vemos que son muchos libros, tienen muchas cosas desde muchos puntos de vista, en muchas maneras, en muchas formas, pero se necesitaba sintetizarlo todo en una fórmula que fuera como el eje que pudiera permitir la comunicación de la comunidad creyente y la identificación de los creyentes. Entonces, por eso están estos símbolos de la fe, el credo, por ejemplo.
Después dice todavía este número 186. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. ¿Por qué? Porque como los que se iban a bautizar estaban apenas iniciando su camino de fe, era necesario proporcionarles una forma en la que ellos pudieran expresar que creían en lo que Dios había revelado en las Escrituras y lo que recibían en la tradición de la Iglesia. Por ello, recurrieron a estas formulaciones. Y tengo aquí un texto que lo cita el mismo catecismo, que es de San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén es un padre de la Iglesia, o sea, un santo de los primeros tiempos, muy sabio, que hacía unas catequesis sobre todo precisamente para los que se preparaban, los que estaban en el camino del bautismo, y luego para los que habían empezado ya su camino de vida cristiana. Bueno, entonces aquí pone un texto de San Cirilo de Jerusalén, que es del siglo IV. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que toda la Escritura de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta es la forma como San Cirilo explicaba lo que era un símbolo de fe, lo que es el credo para nosotros. Ahí está contenido como en semilla todo. Está contenido todo. Es como por si pudiéramos poner un ejemplo actual, es como el DNA, ¿no? Donde está encerrado todo lo que un organismo después va a desarrollar. Bueno, está ahí la síntesis de lo que creemos, y eso es lo que nos identifica como cristianos. Pues ojalá que todos sepamos aprovechar este credo cuando lo recitemos, y que nos demos cuenta que con ello estamos diciendo sí a la revelación que Dios nos ha dado en las Escrituras y en la tradición. Hasta luego.